Bienvenidos de nuevo. En la serie de cómo hacer bucles for con Power BI vamos a ir al último capítulo de momento. ¿Cuál es la idea? La idea es, en el primero de la serie vimos cómo hacer un bucle for de 1 a 10.000 y repetirlo para todos los elementos de una tabla. En el segundo vimos cómo utilizar la función listGenerate para hacer un simulacro de un bucle do while. Y hoy vamos a hacer, por último, un simulacro del bucle for, pero que en lugar de ir siempre de 1 a 10.000, que vaya de 1 a la distancia que tenga que ir por cada uno de los registros. En nuestro caso de ejemplo teníamos dos datos, uno que tenía un mes de diferencia, por lo tanto tiene que iterar 31 veces, y otro que tenía un año de diferencia, por lo tanto tiene que iterar 365 veces. Si eso es posible o no, lo vamos a ver en los próximos 2 minutos de vídeo, así que por favor quedaros conmigo y me decís si os gusta. Hasta ahora. Como es el tercer elemento de la serie y no vamos a volver a repetir todo lo que tiene que ver con los datos que tenemos dentro, ¿vale? Pues teníamos a Pepe y a Luis, etcétera, etcétera. Entonces de lo que se trata es de ver si podemos hacer ese bucle for, ¿no? En la primera parte lo que hacíamos era hacer aquí un join diciendo merge queries, añadiendo un campo que me permitiese unir los dos valores y entonces haciendo ese bucle, ¿no? Claro, eso es un bucle de igualdad y lo conseguimos haciendo precisamente esa igualdad. Pero ¿qué tal si en lugar de eso lo podemos hacer con alguna función? Entonces vamos a hacer primero la versión complicada y después la versión sencilla. Creo que la complicada es más eficaz, pero juzgad por vosotros mismos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, recordad, tenemos una tabla de números. Esa tabla tiene un campo ID que va de 0 a 10.000. Nos vamos a basar en ella. Y ahora lo que voy a hacer es añadir una columna personalizada. Y vamos a utilizar una función, esto lo vamos a llamar bucle, y vamos a utilizar una función que es la función table, voy a poner table.selectRows, ¿ok? Esta función table.selectRows me dice, recibe como parámetro primero de qué tabla, mi tabla se llama números, ¿vale? Ahí está mi tabla, y luego recibe una función que es la que devolverá verdadero o falso para decir qué registros de la tabla números seleccionamos y qué registros de la tabla números no seleccionamos. Entonces para eso hay que hacer una función. La función va a ser @t, donde t es una tabla, se convierte en, o es, pues es el resultado de comparar la suma desde, o sea, tenemos el campo desde, le añadimos tantos días como marque ID y mientras que sea menor que hasta, ¿no? Entonces eso se hace diciendo que dates.addDays, de qué fecha, de la fecha desde que tenemos acá. Si le añadimos lo que tenemos en la tabla T, que es la que hemos referenciado aquí, en el campo ID, y fijaos que aquí no tengo intelligence y es importante que tengáis en cuenta cosas como mayúsculas y minúsculas, etcétera, etcétera. Entonces cierro, eso es el dates add, pues día 1 más 0 días hoy, más 1 día mañana, y así sucesivamente. Esto tiene que ser menor o igual que la fecha hasta. De esta forma tan sencilla o tan evidente, lo que estamos haciendo es un join, pero en este caso la función por la que hacemos joins es la que está reflejada en esta parte de la función. Es decir, lo que estamos diciendo es que uno con números siempre y cuando el resultado de añadirle a desde el número de días que marca números sea menor o igual que hasta, ¿vale? Y si esto funciona, vale, esto es fruto de darle al tabulador, que me pasa mucho. Es table, no es table, sino table, simplemente. Pues aquí me genera una tabla, ¿ok? Y si yo expando esa tabla y le digo que me ponga el ID, pues automáticamente tengo para el día los 31 elementos, del 0 al 30 de Pepe, y los pues n elementos de Luis, ¿vale? Bastaría para terminar mi función, pues crear una función personalizada más que realmente nos diga cuál es la fecha adecuada, y sería el date.addDays desde
lo que nos esté devolviendo bucle.id, y con esto hemos imitado pues esa función que teníamos antes, ¿vale? Aquí ya está 31, del 1 al 31 y ya está. A partir de ahí borramos y eliminamos, ¿vale? La otra alternativa que tenemos es, que decía que podíamos tener, ni siquiera lo voy a hacer, sería añadir aquí un valor de secuencia y hacer el join con ese valor de secuencia, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues así, hacer el join con la tabla de IDs y bueno, pues intentar ver cómo funciona. No estoy muy seguro que por ahí sacásemos nada, así que creo que con esto queda bastante claro cómo funciona un bucle for, cómo podemos limitar incluso por cada uno de los registros hasta donde llega, y cierra, al menos de momento, esta serie de cómo hacer bucles for con Power Query. Hasta pronto.